esta calle. Muy gentil. Muy buenos días con todos y todas, estimados y estimadas asambleístas. La objeción parcial que se remite a la Asamblea Nacional por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, con la calidad de urgencia en materia económica, verifica la adopción por parte del Gobierno Nacional de los preceptos marcados por el Fondo Monetario Internacional dentro del acuerdo pactado en marzo del año pasado para obtener un crédito por 4.200 millones de dólares condicionado a un programa de ajuste económico para los próximos años. El Ejecutivo realiza una objeción parcial al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, en el cual incluye 16 objeciones referentes a los artículos 5, 6, 7, 9, 20, 22, 30, 34, 36 y 38, y a 3 artículos innumerados a través del artículo 40, a 3 disposiciones transitorias a través del artículo 45 del mencionado proyecto de ley. El panorama presentado con estas objeciones no denota un cambio sustancial al proyecto aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 16 de mayo del año en curso, en medio de un atropellado, ilegal e inconstitucional procedimiento de forma y de fondo en el Pleno de la Asamblea Nacional, puesto que sigue respondiendo a un compromiso ya adquirido con el Fondo Monetario Internacional, en donde las directrices de este responde a los intereses neoliberales y de los grandes poderes económicos y no a los intereses sociales en beneficios de la población ecuatoriana, mientras que las inconstitucionalidades preexistentes en el proyecto de ley, las cuales han sido advertidas, no han sido subsanadas ni eliminadas o modificadas, y continúa la afectación constitucional a las autonomías de las instituciones de la seguridad social, empresas públicas del Estado, gobiernos autónomos descentralizados e instituciones de la educación superior. En demostración de este acerto, y solo como ejemplo, señor presidente, de lo ya reiterativamente argumentado durante el proceso de discusión de este proyecto, presento algunas observaciones y recomendaciones con respecto a esta objeción parcial. Una observación al artículo 5. La objeción al presente artículo del proyecto de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobado por la Asamblea Nacional en segunda instancia, reforma el artículo 58 al COPLAFIP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que aún está vigente y que pretende consolidar explícitamente y aplicar la facultad inconstitucionalmente otorgada al ente rector de las finanzas públicas, al Ministerio de Finanzas, en otras palabras. Facultad de emitir las directrices, y lo estoy citando, señor presidente, sobre los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto para las empresas públicas de la función ejecutiva, vulnerando así la autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión otorgadas a estas instituciones por la Constitución en el artículo 315, mismo que también prescribe que las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los órganos pertinentes de acuerdo con la ley. Por supuesto que nosotros, y esa es la invocación, debemos rechazar el allanamiento propuesto a esta ocasión en el borrador de informe que se ha circulado para discusión de los miembros de esta Asamblea Nacional por el simple hecho de ser inconstitucional. Esta materia bien podía haberse discutido, bien pueden hacerse las reformas, pero no se puede reformar un precepto constitucional desde la reforma a una ley subsidiaria. No puede
efectivamente afectarse desde una ley, un precepto constitucional. Pueden haber empresas públicas que en su devenir y en su gestión haya sido absolutamente criticable. Esto puede enmendarse. Nosotros entendemos que podría ser así, pero no desde la simple reforma de una ley subsidiaria. Fijémonos también en el artículo 6, simplemente como había dicho, como una observación que se ha hecho a la inconstitucionalidad y a la pretensión de estas reformas. Ya en el texto del proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional se reformaba el artículo 60 del COPRAFIP, vulnerando la Constitución de la República, en donde consta en el Plan Anual de Inversiones, dice, garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este código y deberá respetar los techos institucionales y de gastos definidos por el ente rector de las finanzas públicas. De igual manera consta que las modificaciones al Plan Anual de Inversiones y sus efectos en la programación presupuestaria cuadrienal serían autorizadas por el ente rector de las finanzas públicas, atribuciones para el Ministerio de Finanzas total y completamente inconstitucionales. En la presente objeción se pretende, como en la anterior, introducir nuevamente y de forma explícita el concepto de techos presupuestarios institucionales, pero esta vez se lo hace no solo para las empresas públicas, sino inclusive se lo hace extensivo para la seguridad social y para los gobiernos autónomos descentralizados cuando se plantea, y cito, señor presidente, que los planes de inversión de las instituciones del Estado central, de las empresas públicas, de la seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados garantizarán y observarán por cada entidad los techos institucionales respectivos. La reforma planteada por el gobierno es inconstitucional, porque violenta el estatuto de autonomía que tienen las instituciones de las empresas públicas, la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados. Las reglas macrofiscales solo operan para el presupuesto. Hubo un problema con la conexión con el asambleísta Germuy Calle, quien en este momento se encontraba en el uso de la palabra durante su intervención dentro del debate al informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. El asambleísta Germuy Calle criticó el proyecto de ley al señalar que el texto obedecería a directrices de multilaterales. Según dijo, se pondría en riesgo la autonomía de las empresas públicas, así como de los organismos que constituyen la seguridad social. Vamos a ver si es que se logra la conexión con el asambleísta Germuy Calle Berzosi, legislador por la provincia de Chimborazo. Inconvenientes con la intervención del asambleísta Germuy Calle. En efecto, vamos a escuchar si es que se le da la palabra a otro asambleísta en el marco de este debate. Retomamos la conexión con el asambleísta Germuy Calle. Bueno, continúo. Decía que esta reforma en esencia plantea el sometimiento de algunas entidades, por ejemplo, las empresas públicas, la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados, a las reglas macrofiscales, dado que esto es absolutamente inconstitucional. Estas reglas solo operan y deben operar para el presupuesto del gobierno central, no para las entidades autónomas reconocidas como tales por la Constitución. No se puede imponer reglas macrofiscales ni a las instituciones de seguridad social, ni a las empresas públicas, peor aún a los gobiernos autónomos descentralizados, porque estas instituciones no están escritas ni en la lógica según la cual los ingresos permanentes financian el gasto permanente, ni tampoco en los techos de endeudamiento. Son instituciones que tienen una autonomía reconocida por la Constitución. Voy a concluir, señor presidente. La postura adoptada desde el inicio del presente proyecto de ley ha sido clara al oponernos a normas que atentan a la Constitución y que responden únicamente
a los intereses de acuerdos preexistentes con el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, sugiero no allanarnos a ninguno de los cambios planteados por el Ejecutivo en su gestión parcial, ni tampoco ratificar una ley inconstitucional por el fondo y la forma. Rechacemos, señores asambleístas, la imposición del Fondo Monetario Internacional con un no contundente. Muchas gracias, señor presidente. Concluye la intervención del asambleísta Germuy Calle. Estamos a la espera de voy a dar la palabra al asambleísta Patricio disposición. Donoso, sin antes pedirles a todos los asambleístas que van a intervenir dentro de este debate, tomar en cuenta y tener presente el tiempo de su intervención. Simplemente recordarles para que no tengamos que estar interrumpiendo quizás su intervención cuando ustedes la estén realizando. Asambleísta Donoso tiene la palabra. Se concede la palabra al asambleísta Patricio Donoso como parte de este debate. Ya está en el uso de la